Bueno, estamos nuevecito como lo quiere Dios. Gracias a Dios, aquí compartiendo con todo mi público, la gente que me sigue de hace 6 años, la gente que entiende lo que yo hago, la gente que comparte conmigo en las buenas y en las malas. Eh, Gracias por todo su apoyo, gracias por todas las veces que me estuvieron escribiendo, gracias por todo eh, lo que han hecho por mí. Créanme que en estos días que yo no podía estar hablando, estuve trabajando en muchas cosas, estuve probando nuevas maneras de sacar jugadas y viejas maneras. Ahí reconocerán la susodicha pirámide, ¿ok? Ahí estuve haciéndole unos cambios muy interesantes a la pirámide que luego estaré conversando y liberando aquí en mis redes sociales para que ustedes se lo aprendan y lo puedan aplicar a lo que ustedes hacen. Ustedes saben que yo me manejo usualmente con estadística, 99% del tiempo, y otras veces pues trato de tocar algunas de esas cositas que se hacían antes, mejorarlas, probarlas a ver si verdad que funcionan o funcionaban, antes de que usted la pruebe y vaya a perder dinero con eso. Como siempre, para mí, una de mis mejores jugadas son las decenas. Siempre lo voy a decir, las decenas nunca te van a defraudar si tú sabes cómo aplicarle tu jugada, si tú sabes el riesgo que tú tienes. Las decenas nunca te van a defraudar, porque cuando tú juegas decena, tú no estás jugando en la oscuridad. Tú estás jugando a algo que tú sabes que puede suceder y vas más preparado. ¿Ok? Estoy muy bien, gracias a todos los que me están preguntando por mi salud. Como pueden ver, estoy hablando bastante normal. Tengo se me ha cerrado la cicatriz que tengo debajo de, como por acá, la número 12, ¿verdad? En la pieza número 12, por acá, tengo una cicatriz, me cortaron encía, yo me tomé una aspirina, señores, y eso era como un río de agua viva, sangrando, yo te sabe, porque me tomé una aspirina, usted con una herida, se toma una aspirina, usted va a sangrar, ¿ok? Usted va a sangrar. Pero ya, gracias a Dios, pasamos de ese mal rato, yo me asusté mucho, imagínese, usted se levanta, se va a acostar y usted tiene la boca llena de sangre. ¿Sí? ¿Quién duerme? Y es fácil. Y es fácil dormir así. ¿Ah? Quisiera saber si alguno de ustedes jugó el 29 el día de hoy. De la jugada que yo puse, creo que la puse en las historias de YouTube. Estén pendientes a las historias que yo estoy poniendo en YouTube. ¿Ok? Les voy a explicar un par de cositas. Miren, la manera como va a funcionar estos videos míos es que en 10 minutos nosotros vamos a entrar aquí y el trabajo de usted es compartir este video, por favor. Es la manera como yo saco beneficio a esto. Yo no le estoy pidiendo un centavo a usted. Usted aquí va a ganar conocimiento y va a ganar buenas jugadas también que le pueden dejar un buen dinerito. ¿Ok? Yo después de eso cumplo con darle la mejor jugada que le pueda dar, pero lo que necesito de su parte es que compartan este video. En el momento que usted entre, empiece a compartir este video, denle manito arriba, apóyenme, así como lo venían haciendo hace un par de días antes que yo parara por lo de la muela esta. Asimismo, estábamos haciéndolo perfecto, eso es todo lo que queremos y le vamos a seguir dando buenas jugadas. Dice Luz, sí, yo jugué, sí, 29, 30, 31, 77 y 07, yo jugué. Dice Luz que ella jugó. Bueno, yo estoy aquí, vamos a tener una sesión por las noches,
Por las noches vamos a tener una sección que va a ser de dime tu número o tu número favorito. Esa va a ser la sesión de las noches. En esos 10 minutos, usted me va a decir qué número le gusta a usted y yo le voy a decir para cuándo lo puede jugar. ¿Ok? De eso se va a tratar esa sesión que vamos a tener por las noches. ¿Ok? Por las mañanas vamos a tener la jugada del día. Lo que estamos haciendo ahora, yo se lo voy a dar. La de hoy yo se lo voy a dar. La jugada del día 20. Yo se lo voy a dar hoy, temprano. El día antes se lo voy a dar. ¿Ok? Pero lo vamos a hacer al otro día, temprano, a eso de las 10 de la mañana, hora de Estados Unidos, que viene siendo en República Dominicana a las 11 de la mañana. Si ustedes creen que es muy tarde en República Dominicana, déjenme saber en los comentarios cuando usted vea este video. Escríbamelo. No, Raúl, me gustaría que usted lo haga a las 10 de la mañana de República Dominicana. Y así yo me levanto un poquito más temprano para hacerle su video y ponerle aquí toda la estadística. ¿Ok? Quiero que sepan una cosa. Nunca esperen nada del que nunca ha hecho nada por usted. ¿Ok? Yo tengo que decir, con mucho dolor en el alma, que a veces uno tiene un estandarte de la gente demasiado alto. La única persona que me llamó a mí para preguntarme cómo yo estaba esta semana fueron dos personas, Kelín Pérez Ulloa y Víctor Sepúlveda, de los Ingenieros de los Números. Los únicos dos que me llamaron a mí. Le puedo decir al resto de amigos, porque yo no soy colega, yo no soy numerólogo, le puedo decir al resto de amigos que yo pensé que tenía. Esas personas, ustedes saben quiénes son ustedes, que me llamaban a las 2 de la mañana, Raúl, creo que me van a hackear la cuenta, a las 3 de la mañana, Raúl, necesito subir más seguidores, Raúl, ¿cómo yo puedo conseguir más views? Ustedes saben quiénes son ustedes. Raúl, ¿cómo yo puedo hacer esto? Hasta las 2 y las 3 de la mañana me quedaba con ustedes. Numerólogos, ustedes saben quiénes son ustedes, con cuenta sobre los 100,000, 200,000 gente. Este que está aquí le daba su tiempo y se quedaba esperando para responderle sus preguntas y ayudarlo a ustedes que están en la cima, ¿verdad? Por eso es que a mí nunca me ha gustado el protagonismo, nunca me ha gustado ser protagonista de nada. No me gusta la fama, porque la probé y no sabe bien, porque en la fama hay que tú conoces los amigos. Cuando mi canal subió, mi página La Línea subió a 150,000 suscriptores y mi canal de YouTube subió a los 30,000 en aquel entonces, yo me di cuenta que eran mis amigos. Todo el mundo quería estar conmigo. Hasta que yo paré todo. Yo mismo, y está bien, yo mismo paré todo, está bien. Yo mismo lo paré. Pero da asco ver cómo gente que te levantaba a ti a la 1 de la mañana y a las 2 de la mañana para que tú le resolvieras algo, no se dignan ni siquiera a preguntar, Aragones, ¿cómo está? ¿Está todo bien? Mira, tengo al ingeniero los números ahí que está en vivo en mi YouTube y no sabía, ahora vi que acaba de entrar ahí. Y te lo digo a ti ahora mismo, Víctor, Kelín Pérez, Víctor Sepúlveda, óyeme, después de ahí no conozco a nadie más. ¿Ok? Nadie a mí me llamó, nadie me tiró, todos ellos tienen mi número de teléfono. Nadie se dignó a mandarme a mí un mensaje. Hey, hermano, ¿está todo bien? Ninguno. Víctor Sepúlveda me llamó como 7 veces y Kelín Pérez, que me tiró una vez. ¿Está oyendo esta vaina?
Después de ahí, todos los que tienen mi número, todos ustedes que tienen mi número y que me han llamado a mí a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 1 de la mañana, me han puesto a hablar con las mujeres de ustedes para que les resuelva vaina. ¿Ah? Por favor, mira, yo tengo sueño y me dejan hablando con la mujer para que yo siga trabajándole en eso. Y se van a acostar y me llaman a mí a las 3 de la mañana, a las 1 de la mañana. Muchas gracias por esa cachetada que me dieron. Ahí es que se conoce a los amigos. ¿Me entiendes? Tenemos 10 minutos y 45 segundos. Yo soy muy respetuoso de la gente que me sigue y voy a dar los números. De cena para mañana, no me dejen ese 91, señores. No me dejen el 91. No me dejen el 91. Esa decena tiene 3 días sin salir. La cabeza es el 91. No me dejen el 91. Ojalá la línea no me la cambien al 98 o al 99. No me dejen el 91. ¿Ok? Otra decena, 31. La otra, 61. Eso es todo. Eso es todo. Yo no tengo nada más que... Eso es todo lo que tengo que dar. Eso es todo lo que tengo que dar. Yo no tengo que dar nada más. 91, 61, 31. ¿Vieron qué fácil? No me dejen el 91. Deje todos los otros. Ojalá que no salga el 91, pero no lo deje. La única persona que yo voy a visitar cuando vaya a República Dominicana, lo digo por aquí, es a Víctor Sepúlveda, ingeniero de los números. La única persona que voy a visitar. Yo no quiero, y lo digo con mucho respeto, a toda persona que se dedique a dar números, que sea numerólogo, lo que sea, no me busquen. No me busquen. Cuando le tumben las cuentas, cuando le tumben los WhatsApp, cuando ustedes no puedan conseguir views, cuando ustedes no puedan crecer sus canales, no me busquen, porque ya no le voy a coger el teléfono a ninguno. Ahí es que usted se da cuenta quiénes son la gente, quiénes son los animales. Kelin Pérez Ulloa, Víctor Sepúlveda, ustedes, yo me quito la gorra delante de ustedes porque ustedes son gente. Después de ahí, mi respeto para todo el mundo, pero ni lo conozco. Lo veo y ni lo conozco a ninguno. Después de ahí. ¿Ok? Tengo planeado ir para España, espero en Europa, espero verme con Kelin por allá, cuando se dé, pero es el único con el que me voy a juntar para verlo, saludarlo, estrechar su mano. Un hombre que nunca me ha visto en persona y me dedicó toda una página de su libro a mí. ¿Me entiendes? Increíble, ¿eh? Pasen buena noche, nos pasamos 14 minutos. No, discúlpenme, pero me fui un poquito de por encima. Mañana a las 10 de la mañana de Estados Unidos, 11 de la mañana, República Dominicana, vamos a subir un video, ¿ok? Y vamos a hablar sobre jugadas de seguimiento, ¿ok? Vamos a hablar sobre jugadas de seguimiento mañana en la mañana. Esas jugadas son las que explotan en la noche, como ese 29, ¿ok? Se quedó bajito el 29, pero las jugadas de seguimiento, que es la nueva estrategia que yo tengo, nadie tiene esa vaina. Son las jugadas que usualmente explotan para la loteca o nacional de la noche. ¿Ok? Dios me lo bendiga a todos. Denle like, suscríbase a este canal. Usted lo que tiene es solamente oportunidad de ganar. Aquí no se le está pidiendo un centavo a nadie. ¿Ok? Yo no tengo VIP.
Yo lo que tengo es mi Instagram, que solamente entran personas que eran mis clientes. Son las únicas personas que entran a mi Instagram. Si usted busca mi Instagram, Numerólogos RD, usted ve que solamente hay como 5 o 6 gente, porque son clientes míos así, que no los suelto por nada y no se lo doy a nadie, porque son gente que han sufrido conmigo, la han pasado conmigo, le ha pasado de todo conmigo. Da pena y vergüenza que yo acostándome a la 1 y a las 3 de la mañana por usted y por usted que me están viendo, ustedes que me están viendo, que tú sabes tu nombre y tu apellido, tú sabes tu nombre y tu apellido, da pena y vergüenza que yo acostándome tan tarde, dedicándote tiempo, mostrándote aprecio, usted no pueda llamarme a mí y decirme, Aragonés, usted está bien. Vuelvo y digo, no lo conozco a ninguno, no se preocupen, aquí no ha pasado nada, no ha pasado nada. Para mí solamente hay 2 gente en esta vaina, Kelin Pérez y Víctor Sepúlveda. De ahí, el que le quepa el sombrero, póngaselo, pero usted sabe que usted me falló. Usted sabe que usted me falló. Y es una vaina que yo no se lo dejo pasar a nadie, porque yo a usted no le fallé. No le fallé a usted. Se lo digo directamente. Que no se me vaya una sola cámara. Directamente se lo digo. Porque en esta vaina no hay una persona más directa que yo. 6 años aquí, diciendo las cosas como son. Duélale a quien le duela. Nos fuimos, se me cuida mucho, un abrazo a todos. Ya usted sabe, positivo mañana, 91, no me lo dejen. No me lo dejen. Óigame, ojalá que conviertan ese 91 en un 46, que le dé lo que le dé su gana. Pero no me dejen el 91. Es todo lo que le puedo decir. Es todo lo que le... Óigame, que salga por ahí 100% seguro el 95, amén, jueguelo, pero el 91 no me lo deje. Por Dios. Son 3 decenas que yo di para mañana. 91, 31, 61. Usted no merece ser, usted no tiene que ser una persona que tenga un regalo divino para entender eso. La línea del 31, perdón, la línea del 31 es 41, 38. Esa es la línea del 41, del 31. 31 es 38, 31 es 41, ¿ok? Pero yo solamente lo estoy pidiendo, juegue 31. No importa si le tumban 1 y sale 30, o si sale 33 como la otra vez, que teníamos 31 y salió 33, pero salió de esa decena. Escúcheme que cuando yo le digo que las decenas, esta es la decena que toca para hoy, usted lo que tiene que enfocarse, ok, vamos a jugar inteligentemente. No nos vamos a alborotar, ponemos algo de inversión a ese numerito y esperamos a que pase, sin volvernos locos. Todos los días hay lotería, todos los días, todos los días. Solamente estoy esperando que cierren los 20 minutos porque ya me pasé de los 10 y quiero cerrarlo en 20 minutos. Falta 1 minuto. Ahora, quiero decir una cosa. Gracias a mi gente bella de mi Facebook, mi gente de mi Facebook y de mi Instagram que nunca me dejan solo. Nunca me dejan solo. Me sigan a donde quiera que yo voy. Yo puedo poner página de lo que sea. La gente de Facebook me sigue y me apoya donde quiera. Gracias. Y todo el mundo sabe que en Facebook yo soy durísimo porque la gente me busca de buena fe. Gracias a mi gente de YouTube también, porque siempre están ahí conmigo y siempre han demostrado que son fieles también. La gente de WhatsApp, y no voy a decir la otra red social que tengo escondida, porque si le digo esa red social, todos los numerólogos se van para allá. No se la puedo revelar, lo siento. Sí, hay una red social que yo utilizo que nadie sabe. Porque en esta vaina
el duro soy yo. Se me cuida mucho y nos vemos mañana a eso de las 10. Chao, chao.